Buenas tardes, buenos libros. Un abrazo fraterno, un abrazo cultural a todos los internautas. Este medio que nos permite llegar a ustedes y también nos permite visibilizar a los gestores culturales, a los creadores, a los artistas orenses, para que ocupen un lugar más allá de su provincia, se universalicen y demostrar que en esta cultura orense también hay talentos. Vamos a, en esta tarde, viernes 16 de agosto, a agradecer a la confraternidad pachense. Hay un grupo de jóvenes interesados no solo por el desarrollo económico, social del Cantón Atahualpa, sino también por el desarrollo cultural, manifestada la cultura a través de los creadores. Tal vez inmerecidamente recibí una mención de honor por parte de este grupo, y cuando intervine les agradecí y lo hago una vez más, reitero el agradecimiento, y a la vez también felicitarles porque decía lo que no hacen las instituciones culturales, lo que no han hecho los municipios, se interesa más bien un grupo de jóvenes que no es esa su obligación, pero sin embargo están con la producción espiritual. Más allá de los muros del alcantarillado que es necesario, también es importante que apoyen todo lo que constituye una manifestación cultural, más aún del lugar donde nos vio nacer los pueblos de la parte alta de la provincia, donde existen muchísimo potencial en la literatura, en las artes plásticas, etcétera, etcétera. Los 50 años de la Casa de la Cultura, perdón, 75 años de creación de la Casa de la Cultura. Aquí hemos puesto 50, son 75 años, porque en 1944, un 9 de agosto, por iniciativa de Benjamín Carrión, este extraordinario pensador socialista lojano, creamos, o se creó, digamos, creamos en el contexto ecuatoriano a la Casa de la Cultura porque frente a los momentos bélicos, incluso recién habíamos pasado pues la confrontación con el Perú a partir del 41 y la Segunda Guerra Mundial, pues él dice, bueno, vamos a organizar esta casa, pero eminentemente para ser una potencia cultural. De pronto aún no lo logramos, pero el ideal está vivo. Que sea una utopía, pero decía Eduardo Galeano, las utopías sirven para caminar, sirven para avanzar, así no se llegue nunca. Por eso agradecer al señor director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al doctor Serrano, porque se dieron acuerdos de reconocimiento a prestigiosos hombres y mujeres de esta provincia que se han destacado en las diferentes manifestaciones artísticas. La reflexión educativa, las actividades extraclase, desfiles, comparsas, murgas, luego la lectura de los diarios y entramos a lo fuerte de esta tarde para hablar con dos distinguidas poetas del grupo Pluma de Oro. Se trata de Krupskaya Pereira y Fanny Jaramillo Ramón, ¿cierto? Fanny Jaramillo Ramón, correcto, que las tenemos aquí presentes, estamos un poquito alegres, ¿no es cierto? Sonrientes. Cuando se trata de la cultura hay que hacerlo con el mejor de los ánimos y así estamos en esta tarde. A la vez que también agradecerles a Beatriz Romero Romero, a Carmen Victoria Bustos y a la señora Judith Ruiz Celi, que por compromisos culturales también con esta casa no están presentes en esta tarde. Las actividades extraclase, aquí en esta pequeñísima reflexión educativa.
Ya el viernes anterior habíamos hablado sobre las funciones específicas de los docentes. En la Ley de Educación y su reglamento, desconozco si es que hay algunas o algunos añadidos jurídicos que indiquen que el docente es el responsable de una comparsa, de esas actividades extracurriculares, y que a más de esto tenga que salir el dinero de su bolsillo para alquilar el vehículo o para pagar el equipo de sonido. Y si algo sucede, el responsable directo es el docente, es el maestro. ¿Cómo se desvía la atención de la verdadera función pedagógica didáctica del docente? El docente tiene que responder, quiera o no, ante la autoridad que a veces es más papista que el Papa, para llamarle la atención, a veces ni siquiera en los términos adecuados. En los desfiles cívicos, patrióticos, es lamentable que si una institución tiene mil desfilan, es posible que existan otras instituciones como se lo hacen otros países. Yo creo que no ha de haber. Otras instituciones a lo mejor dicen son muchos y vamos a omitir una cantidad de estudiantes. Pero en otros países los que desfilan son, a lo mejor sea una pincelada de discriminación, es posible. Pero los que disciplinados y tienen las mejores calificaciones porque consideran un honor. Pero aquí desfila Raimundo y todo el mundo. Por eso a veces es increíblemente un desbarajuste, aparte de que no empiezan a la hora, etcétera, etcétera. Y para lucirse quiénes, no sé quién. Pero si a eso se llama patriotismo, había que leer a algunos intelectuales, ensayistas sobre lo que es el patriotismo y el civismo. La lectura de los diarios vamos a hacer rapidito para estar con nuestras poetas. El Nacional, primer diario Orense. Fiscalía abre investigación contra Romo e Iván Granda. Pregón da inicio hoy a fiestas de El Guabo. Liga de Quito recibe a Barcelona. Derogan impuesto verde. Tuárez afirma que se va con la frente en alto. Festival de mini básquet el 22, del 22 al 25 de agosto. Opinión, diario moderno y profesional. Con 86 votos, la Asamblea Nacional deroga el impuesto verde. Fiscalía, investigación. Fiscalía abre indagación a ministro por uso de helicóptero. Con música y exposiciones, jóvenes de 8 colegios de Machala celebran su día. En Machala se celebra primera boda de matrimonio igualitario. Agricultores apoyan, MAG toma medidas de desinfección en terminales. Durante agosto, plan de capacitación para sistemas de protección de derechos. Correo, el diario de todos. Una orense escala como nueva consejera alterna. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inicia reestructuración luego de 4 destituciones. Machala, feligreses veneran a la Virgen del Cisne en los barrios. El Oro, abogados dialogan sobre las reformas al Código Orgánico General de Procesos. El Universo, el mayor diario nacional.
Las calles de Guayaquil se patrullarán las 24 horas, gobierno y municipio juntos por la seguridad. Otra refinería se construiría en Esmeraldas. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se alista a designar autoridades. Tumba fue profanada para balear e incinerar a muerto. Estos fueron los titulares de la prensa local y de diario El Universo, de circulación nacional. Vamos a invitar ahora sí a las dos poetas orenses. Se trata de Krupskaya Pereira Astudillo y Fanny Jaramillo Ramón, por favor. Sean bienvenidas Krupskaya y Fanny. Bienvenidas a este espacio cultural. Que nos sentimos contentos, orgullosos y honrados con la presencia de ustedes, Krupskaya. Muchas gracias. Igual, Fanny. Muchas gracias por la gentil invitación. Eso, nos apegamos un poquito para escucharlas mejor. Pues porque, más que todo yo sí las escucho, pero nuestros internautas que pasan de los 300, que ellos se acostumbran todos los viernes a estar con nosotros. Tenemos el libro Cuando titilan las horas. Hemos leído atentamente, así como el prólogo, la presentación que hace el escritor peruano y María del Carmen. Pero antes de entrar de lleno específicamente en lo de ustedes, tal vez una reflexión sobre la poesía de la mujer orense. Lo que hemos leído, Krupskaya y Fanny, lo que hemos leído de la mujer en las producciones en una antología que realizó el Colegio Ismael Pérez Pazmiño hace ya algunos años, incluso poesías sueltas, y lo que escribimos este trabajo en 2010 sobre tres poetas orenses. Zoila María Castro, gracias Pablo, Zoila María Castro, que estos textos que están aquí los obtuve de un libro de una escritora guayaquileña y considero que Zoila María Castro es después de la madre María Amalia Ordóñez Espinosa, Carmelita Descalza, que también consta aquí, la más universal de la provincia de El Oro. Y también tenemos los textos de Kelly Sánchez Macas. Para hoy tuve que investigar un poco más. Y entre lo que estaba investigando sobre la literatura de la mujer ecuatoriana, de las ya conocidas como Sonia Manzano, por ejemplo, como la que iniciamos el siglo pasado, unos dicen en 1830, otros que nació en 1829, María Dolores Ventimiglia de Galindo, que ustedes estudiaron, ¿no es cierto? Claro, en el colegio. Claro, el romanticismo. De Aurora Estrada, Liliana Espinel y tantas otras mujeres que tengo aquí. Pero la sorpresa fue la siguiente, y las voy a compartir y vamos a ver. De Ana Cecilia Blum y Sara Vanegas, ella Azoaya, en el libro publicado el año pasado, creo, Poetas de la mitad del mundo, antología de poesía escrita por mujeres ecuatorianas. Y el gran poeta y escritor
Javier Oquendo Troncoso, que es el editor de la obra, hace la presentación del libro. Y quería compartir con ustedes para tener un antecedente contextualizado del oro y del país, para ubicar la literatura, la creación poética de ustedes. Para desde ese enfoque topar la poesía de ustedes. A lo mejor me extiendo un poquito, pero me disculpan y ruego que me disculpen también a quienes están con nosotros. Pero es interesante contextualizar para entender la propuesta poética de las 5 del grupo Pluma de Oro. Antes queremos agradecer a Eric Yauri, a Davis Ochoa Pérez, a Carlos Vela, a Carlos Vera, gracias Carlos, a Jorge Jacinto Cruz desde Guaquillas, a Daniel Manuel Peralta, Manuel Pasaje, muy bien doctor, felicitaciones, Olga Takuri, buen programa, Judith Blanca Galvez, un abrazo fraterno, lindo por estar con nosotros, sobre todo en estos programas intelectuales que de repente a muy poca gente le interesa. Muchas gracias por estar con nosotros. Dice el escritor, antología de poesía es poesía escrita por mujeres ecuatorianas. La poesía del Ecuador guarda entre sus páginas más célebres voces femeninas de enorme hondura y estremecimiento. Estas no solo son voces que van perdurándose en la historia crítica de nuestra lírica, son y fueron ya serias influencias que obligan a cualquier especialista consciente a remitirse a estos nombres. Ahora es tiempo de reflexión sobre la voz femenina dentro de la poesía en general, porque la poesía debe ser en sí mismo un artificio de inteligencia humana, no de la anécdota o de las condiciones sociológicas. En poesía no debería hablarse ni de géneros ni de números. En poesía no debería hablarse ni de géneros ni de números. ¿Por qué parcelizamos a la poesía? Entiendo que ha de ser por estudiarla mejor, pero estamos de acuerdo en que la poesía es una sola. La poesía es solo una en su esencia. Y la esencia de estas poetas es, en suma, la herencia que nos ha dejado su historia, su lucha, su ejemplo, su conocimiento distinto y profundo sobre todos los misterios. Grandes voces se imponen en nuestro mapa de autoras imprescindibles. Ellas, las incluidas en esta antología, son poetas consolidadas desde nuestro romanticismo, pasando por el posmodernismo galopante de la vanguardia, hasta llegar a épocas de plenitud con la generación de los años 60 y terminar ya en época finisecular, atravesando la primera década del siglo XXI, que es donde se ubican nuestras poetisas orenses, autoras que sin duda alguna deberían conformar el mapa de nuestra lengua junto a los nombres de otras hispanoamericanas como Storni, Agustini, Castellanos, Orozco, Pizarnik, etc. Bueno, hay otros nombres, ¿no? Y más cercanas cronológicamente con María Mercedes Carranza, Piedad Bonet, Olvido García Valdés o Isla Correillero. Estas voces muestran las de este compendio, abarcan para el siglo XIX y todo el siglo XX, y su discurso es decisivo para leer, entre paréntesis, y entender el gran poema que va escribiendo la patria desde hace siglos, entre paréntesis, nuestra tradición, nuestra ruptura, nuestro aporte. En esta antología, que estoy seguro que será un clásico de las décadas siguientes, se muestran las tendencias, las aportaciones y los grandes poemas trabajados por mujeres que han hecho de la poesía la cuna para que brote su sensibilidad. Poetas de la mitad del mundo,
deberá ser un ejemplo de trabajo antológico real. Sus autoras, entre paréntesis, importantísimas poetas del Ecuador, se han entregado en sacrificio y amor a este libro, que es ya un importante faro de nuestra gran historia poética, ni más ni menos. Javier Oquendo Troncoso. ¿Cuál es la sorpresa, incluso personal? Tenemos entre las poetas María Cordero León, creo que son 50, Aurora Estrada, Iliana Espinel, Saranelli de Lamas, Argentina Chiriboga, Ruth Basantes, etcétera, etcétera. Y vamos con María Fernanda Espinosa, la ex canciller y actual presidenta, algo así, de la ONU, algo así, ¿no? María Veiga del Pino, Jacqueline Costales Terán, tantas otras. Cuando llegamos a, dice Xiomara, España, Patricia Noriega, se nombra una orense, a Kelly Sánchez Macas, en la antología nacional de esta poesía. Entonces hay un estremecimiento y una pequeña, que les pido disculpas, una pequeña vanidad personal y orgullo y gusto, porque se trata de mi hija, que en paz descanse, que justo aparece. Entonces, ¿cuál no sería la impresión personal? Que Cuscay está aquí la fotografía, que la conoció, que es él, que nació en Pachi y lamentablemente tomó la decisión de, por su propia mano, acabar con su vida por esta hipersensibilidad literaria. Con este antecedente, entonces tendríamos, no sé si me equivoque, pero la primera poeta orense en una antología nacional. Y cuando leo la poesía de ustedes, cuando titilan las horas, fue una gratísima impresión. Una gratísima impresión, y deberán sentirlo quienes leen, tengan la oportunidad de leer esta obra. Qué interesante cuando hay una propuesta diferente. Si bien es cierto, a lo mejor la función emotiva, que debe ser una cuestión muy personal del yo lírico, la intratextual o la función emotiva está subordinada a la extratextualidad, o sea, a la fuera, a lo estético. La belleza de decir, el manejo de la palabra. Entonces tenemos aquí la poética, el hacer la poesía de ellas, el poeta y el poema. Tres aspectos. Poética, cómo lo hicieron, y que vamos a narrar esto. Los poetas que están aquí, los que producen, y el poema, el producto. De manera que tengo aquí unas posibles preguntas a la vida. Dice, ¿cuál fue el proceso de integración para hacer la poética? Es decir, para escribir. Quiero preguntarles cómo se iniciaron. ¿Cuál fue el prurito? ¿Ya habían escrito antes? ¿Cómo fue el trabajo? Primero felicitarlo, Marco, por el programa, y un sentimiento especial por haber conocido a Kelly. Yo creo que es muy merecido que ella esté dentro de esa antología, ¿no? Nosotras realmente, pienso que puedo hablar por todas las compañeras del grupo, cada cual escribía ya de alguna forma, ¿no? Ninguna somos escritoras de profesión, como lo dice nuestra maestra en la presentación del libro, pero escribíamos de alguna manera, y nos conocimos aquí en los talleres de la Casa de la Cultura, en los talleres de literatura, y surgió esa idea de por qué no juntarnos para escribir, ¿no? Hacer algo juntas, porque realmente es muy difícil producir libros de manera personal, individual,
Para nosotros es complejo decidir publicar un libro y tener que asumir todos los costos de la publicación de un libro. Entonces, por ahí surgió un poco la idea de si somos 5, si somos 6, bueno, los costos de publicación van a ser divididos para todas y entre todas vamos a poder publicar algo y realizar un sueño que es el que teníamos cada una de nosotras, ¿no? Es el primer grupo poético. No conozco que haya existido en la provincia de El Oro un grupo poético de mujeres. Es el primero. Y sobre todo, a mi modo de ver y de entender, con calidad. Todos los textos. Todos los textos. Fanny, debe ser difícil, sobre todo, porque lo ha sido. En el transcurso de la historia de la mujer en el mundo, no solamente en el Ecuador, la dificultad de expresarse a través de los poemas, a través de la poesía, por el machismo. Sara Vanegas Cobeña, la crítica de arte y poeta azuaya, dice que aquí es muy misógino. El odio a la mujer en el Ecuador, manifestado en distintas acciones. Mire ahora, los asesinatos es peor. ¿Qué tan difícil es escribir o resultó escribir para ustedes en esta sociedad machista? Buenas tardes a los amigos orenses, un abrazo fraterno, muchísimas gracias por la gentil invitación y realmente es un honor tener aquí a Kelly, una poeta orense. Felicitaciones por aquello. Contestando la pregunta, bueno, sí es un poco difícil porque yo recuerdo que en la adolescencia tenía que escribir por medio de un seudónimo, no se me permitía escribir realmente mi nombre. Pero últimamente se ha dado un espacio a la mujer. Nosotros tenemos un espacio, pero nos tenemos que, así como estamos ahora agrupadas para poder publicar, porque realmente pues a uno solita como que no le dan en sí un poco la importancia. Si entre el grupo como que funciona mejor. Se ayudan, sí. se apoyan. Sí, así es, mutuamente. sí, mutuamente, así es. Y de la Casa de la Cultura también recibieron el apoyo. En cuanto a los talleres de literatura, con María del Carmen Román. Sí, claro, prácticamente nos motivó, aunque personalmente ya tenía en mente publicar. Siempre escribía, una vez me encontré con el poeta orense Roy Sigüenza. Con Roy. Exacto, sí, y le mostré pues mis escritos, ¿no? Porque yo ya anteriormente ya le había comentado, entonces me dijo sí. Entonces fue él también que me dijo, Fanny, tienes que publicar, porque si no publicas no existes. Aquí hay literatura y qué bueno. Entonces también me dio ese impulso para publicar. El impulso para Exacto, sí. Qué bien. Decía que es cierto que los libros han perdido interés. O sea, publicar los libros, porque hay otras alternativas. Por ejemplo, a través de la producción digital. Entonces, ¿es cierto eso? ¿O sería mejor, tal vez más romántico, en cierto sentido, el poder coger, el poder, mire, estrujar un poquito el libro? Mire, es más interesante que a lo mejor la computadora, etcétera. Bien, bueno, nosotras realmente siempre soñamos con verlo impreso al libro, impreso, ¿no? Justamente en los talleres también con la profesora María del Carmen siempre decíamos, es diferente tocar un libro, leerlo en físico, que hacerlo de forma digital. Que la tinta digital. La emoción es diferente, leer un libro, tener un separador, dejarlo en la mesita de noche, llevarlo en un viaje, si estamos en un bus, a veces dejarlo, qué sé yo, olvidado, para que otra persona lo coja y lo lea. Entonces, todas esas cosas se las puede hacer con el libro físico. ¿Ya? Y esa era la ilusión nuestra, ¿no? Aparte, en mi caso particular, como diseñadora gráfica,
soñaba con esa portada, con esa imagen, con todo lo que tiene que ver con un libro que no es solamente el texto que está adentro, ¿no? Nosotros en el grupo, así como se ve reflejado el producto final, tardamos más de un año en escoger textos, escribíamos, buscábamos la manera de que muchas otras personas lo lean y no pusimos todos los textos que nosotros teníamos escritos, sino que seleccionamos textos. Entonces, todo eso fue un proceso y finalmente nuestro objetivo era verlo impreso al libro, no solamente imaginarlo así en digital, sino En impreso. digital. Porque es interesante, o sea, hay un cambio tan radical con las obras que hemos visto y que he criticado incluso en una obrita que estamos por publicar sobre la literatura, el panorama de la literatura infantil y juvenil en el oro. ¿Cómo se hacía antes? Claro, los contextos eran diferentes, es obvio, pero la presentación, quienes están con nosotros que pueden apreciar, incluso la textura, el tipo de papel, el formato, todo es diferente. Hay calidad, no solamente en el texto, o sea, esto armoniza el cuerpo físico del libro con el texto. Tanto que incluso personalmente me ha motivado a través de una página que tengo e incluso a escribir porque tenemos representantes valiosos. Este grupo es muy valioso. Una poesía diferente, totalmente diferente. Tenemos la oportunidad de leer, que nos lean las autoras unos dos textos para entender y para comprender la valía de este grupo dentro de la literatura orense y nacional, que los críticos, los que se interesan, los investigadores nacionales, pueden encontrar muy buena poesía ahora en el oro. No digo que no haya habido, ya depende de criterios, pero estamos acostumbrados a la cursilería amorosa, etcétera, etcétera. Esto no se da ahora. Rosita, dice Carlota Ordóñez de Berrú. Rosita, muchas gracias. Y Amanda Loyola Córdoba. Gracias por estar con nosotros a las dos. Muchas gracias. Acá, allá. Joana Encalada. Ya dice Rosaura Martínez. Bien. Luis Fermín Orozco, muchas gracias, Misú. Felicitaciones, mi estimado doctor Marco Sánchez, dice un baluarte de la cultura nacional. Muy amable, muchas gracias por esas palabras, muy generoso. Ya si alguien desea hacer alguna pregunta a nuestras poetas, las tenemos aquí. No se olvide, Radio Pública Cultural Machala 2966-524. Yo digo, tendré razón cuando digo que su poesía está, que algo topé ya anteriormente, ¿no? Que ustedes han dado más preferencia a la estética, al manejo de la palabra, que a la función emotiva, al sentimiento, que de repente lo pueden decir con otras palabras que son referentes de una realidad más inmediata, pero acá tenemos unas palabras que de repente nos obligan, especialmente a la suya, a ir al diccionario. Bueno, sí, lo que pasa es que uno tiene también, uno tiene también que prácticamente no repetir siempre las mismas palabras, claro, sino crear, ¿verdad? Aunque todo ya está dicho, ¿no? Pero está bien, ¿no? Ir al diccionario, eso es muy bueno. Eso es muy claro bueno. Que sí, eso claro. Es muy bueno, claro. Claro, y más que todo, o sea, las palabras que usted utiliza no tienen el carácter de rebuscado, no, sino que enriquece, o sea, se busca otras palabras, otros significados, porque aquí se habla de líneas que se entrecruzan, líneas semánticas que se entrecruzan en la poesía. Así es, sí, se busca sinónimos. Ajá. Sí, ajá. Como digo, interesante, ¿no? Interesante.
Platón sostiene, ¿qué sostiene Platón? Que el poeta es un loco divino, un divino loco. Así como Juan Nicolás Rimbaud decía que el poeta es un asesino. Víctor Hugo decía que el poeta es un profeta. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿O cómo interpretarían esto? ¿El poeta un profeta, un poeta un asesino de las palabras? ¿Cómo lo entenderíamos? Bueno, en mi caso personal, para mí la palabra es como una plastilina, ¿no? Yo creo que uno debe jugar con esa palabra, darle forma, crear, inventar. A veces no necesariamente utilizar palabras, como decíamos, rebuscadas ni difíciles, pero que sean creacionistas, que tengan una ruptura del lenguaje normal. Porque si nosotros hablamos con el lenguaje normal, realmente estamos usando el lenguaje, no por ser ofensiva con la palabra, pero el lenguaje de la calle, el familiar, el de la casa, el común y corriente. Entonces, esa palabra tiene que volverse una explosión que sale de adentro y que rompe totalmente con lo que ya está establecido en el día a día. Eso es para nosotros. Claro, de hecho, el poeta es el que, si se quiere, destruye, es el que transgrede a la gramática, ¿no es cierto? Es un transgresor de la gramática. Pero también no solo transgrede la normativa, la gramática, sino que transgrede el momento o las manifestaciones poéticas del momento en que él vive. Si se quiere, el caso de Huidobro, del creacionista chileno, que es la obra cumbre, Altazor, ¿no es cierto? Es la obra cumbre a la que llega el creacionismo del chileno. Claro que no pierde esa vigencia porque hemos leído a Alfonsín Storni, a las grandes, Alejandra Pizarnik. Bien, y justo usted la nombra a Alejandra Pizarnik. Claro, yo me acuerdo, en referencia a Kelly, en una presentación, Jimmy Martínez la vinculaba a la poesía o como poetisa a Kelly con Alejandra Pizarnik. Y resulta que no se equivocó Jimmy en cuanto al final de la Pizarnik y el final de Kelly. No se equivocó. Me recuerdo que Kelly se rió y le dijo, yo no soy así, le dijo a Jimmy en un café. ¿Por qué escribiste eso? Pero Jimmy tuvo la razón. Fue profeta. Fue un profeta. El poeta Jimmy Martínez fue un profeta. Decíamos que la poesía es un instrumento, ¿lo consideran como un instrumento para expresar sus sentimientos o es algo más? Yo pienso que la poesía en sí es la vida misma que vivimos nosotros los seres humanos y en mi caso, bueno, yo sé decir así, solo escribir para matar el frío que a veces nos deja la muerte, pero no la muerte en sí, que todo mundo, pues, wow, que va más allá, ¿no? A veces en lo cotidiano hay ciertos desfases y bueno, yo lo considero así, entonces por eso yo escribo a veces para abrigar el frío que nos deja la muerte o el frío que tiene el cuerpo, no sé, bueno, es una forma de vida para mí. Sí, yo escribo para... Mucho más allá, entonces. Mucho más allá. Va de ser un instrumento, sino que es un universo. Un universo, ¿cierto? Sí, va mucho más allá de la noche, mucho más allá del sol. Sí. Claro, mira el sentimiento poético. Por eso a quienes están con nosotros, busquen este libro. Dentro de la estética digital que estamos viviendo, es tan saludable encontrarse con esto. Y vamos a pedirle a Krupskaya, voy a prestarle mi libro, para que uno de sus temas igual lo vamos a hacer con
con Fanny escucharles a las autoras, aunque hay muchos que dicen que es difícil, le resulta difícil al poeta leer su propio texto. Porque la diferencia entre el que escribe una novela, que están personajes ficticios en la novela, en cambio en la poesía es su yo lírico. Sí, es una máscara. Así es. Es un personaje enmascarado que escribe, que va. Así es. Agonía. Las horas crujen enceguecidas por las esquinas del reloj. Espero tus pasos. Solo escucho al viento llorar. Por la ventana veo tu risa marcharse. La lluvia se lleva tus huellas entre sus brazos. Vuelvo a bailar con mi sombra. Un olor sepia se escurre por las endijas de la memoria. Siento tus latidos en mi ombligo. El silencio maulla tu nombre. Mi soledad se vuelve parca. Las paredes cubren mi agonía. Respiro tu olvido salpicado de esquilas. Vamos a alternar los textitos. Listo. Eso, acérquese. El cielo agitado rasga su abanico invernal, atraviesa el hueso y relame ausencia del calor dormido. Lejos de la pestaña, el gimen anoréxico engulle luto de mar encajonado al paladar del tiempo. Y al fondo de la tarde, la mano sorbe un té de jengibre y la memoria se zambulle al agua, el sigilo vuelve a nacer en ti. Sin brújula el invierno abre la boca en el desierto del sexo, lo interroga, diluye la nostalgia y el amor casi líquido copula en la estría del muslo bipolar. La lluvia lame en silencio la cruz y se ahoga el túnel de mi calle. Anochece en el cuarto, el frío muerde el botón de la pijama, edixis invernal, remoza el párpado del insecto al filo de la época, y lo inmutable revienta la lengua del olvido en la rodilla onírica. Gracias. Sí. Podríamos leer de nuestras compañeras Claro, que no están. sí, buena sugerencia. Vamos a escuchar de las compañeras poetas que no están presentes. Voy a leer uno de Judith. De Judith. Judith Ruiz. Ruiz, la señora Judith Ruiz. Esta noche no. Afuera llueve, silencios y tritura muertos. Sordas memorias gritan bajo la alfombra. Despiertan locas a perforar oídos. No quiero escucharlas. El tiempo desliza sobre la noche, aromas en gotas de quietud. Camino en puntillas, te respiro. Que el mundo trampoline afuera en la cuerda floja de cualquier abismo. Ya no importa, no ahora que eres mío. ¿De quién es el texto? ¿Hay de alguna compañera? De Carmita Fernández. De Carmita, esta última creo que ella, ¿verdad? Y Mary. Miren lo importante, cómo escuchamos una poesía diferente, que nos estimula a quienes hacemos estos programas culturales para dar paso a este tipo de poesía. Al abismo de las horas. La noche vuela en hombros del silencio, mientras la cima de la pasión bebe un lago de inocencia, secreto de alameda desnuda en el bolsillo del tiempo. Nube enraizada al fondo de la ilusión, faro encendido. Este texto es de la compañera Carmen Bustos. La compañera Carmen Bustos. El tiempo, ¿cómo se nos va, no? El tiempo. Son las 3 de la tarde ya. Se nos vuela el tiempo y quiero a Amanda Loyola, Córdoba, felicitaciones por el excelente programa. Muchas gracias a los 300. A ver, escuchamos a Cruzcalle. Cortito de Beatriz. De Beatriz Romero. Ya, Beatriz Romero, otra poeta. Vamos a escuchar. Deambular. Viajo entre los fantasmales espectros de niebla y luz que guardan mis secretos, buscando al dueño de mis anhelos,
extravío de placeres de otros tiempos. Deambulo por caminos explícitos, ahogados por el aullido inconcebible de la ambrosía de Eros, eterno guardián de la daga del veneno, inmortal del amor eterno. Bueno, está en consideración de nuestros cibernautas. De mi parte, lo que puedo decir es que estos textos pueden estar en cualquier antología nacional. Nos sentimos contentos y debemos sentirnos los orenses contentos de que haya una reivindicación poética de la mujer orense a través de la poesía en la obra de Cuando titilan las horas. Poesía creacionista. Pedirles a ustedes que no dejen olvidada la pluma. Ay, muchas gracias. Hay que agarrarla, así como las carteras, no hay que dejarlas. Hay que agarrarlas y seguir ese capital cultural que siga fortaleciéndose para el beneficio personal, el orgullo de su familia y el orgullo de nuestra provincia. Si nos dicen localistas o glocalistas, no importa, pero nos interesa contextualizar primero para de aquí proyectarnos al universo con nuestras creadoras culturales. De mi parte, felicitaciones Cruzcaya, felicitaciones Pani y a todo Muchas el grupo. gracias. Y que no demore mucho el próximo libro. Oh, sí, claro, es una promesa. Claro. Bueno, muchas gracias por la entrevista y para aclarar, nuestro grupo está formado por 6 integrantes, como le decía al principio. Somos las 5 autoras del libro, que es el poemario, y una integrante más, que es María del Carmen Porteja Aragundi. Ella ha escrito ya 2 novelas publicadas el año pasado, una del 2017 y otra del 2018, ¿no? La del 2017, recuérdame el nombre. El Gran Patio, es una obra que ella escribió sobre niños, sobre animales, que es dirigido a niños, y una obra erótica que escribió también el año pasado, Esperma al viento. Entonces, nosotros como grupo, dentro de nuestros proyectos, está para el 2020 hacer una publicación ya de las 6, pero con relatos. Con relatos. Esos son los trabajos que tenemos en mente. Así es. Y es una sorpresa igual, y me van a apoyar con el número de celular de ella por la literatura, por la novela, para niños que estamos por publicar la obra y yo no he conocido. Ya, muy bien. Ya, Pablo. Sí, claro. Sí lo escucho. Lidia Gardenia Pazmiño de Nemasa dice: saludos, enalteciendo la cultura, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, como decía, todo llega a su término. Para nosotros ha sido un gusto. Entiendo que para los cibernautas, los internautas también deben estar complacidos al haber escuchado la poesía de las 2 poetas y felicitar a Polibio Pereira. Polibio, uno de los grandes sacrificados de la cultura orense. Colgó sus pinceles hace algún tiempo. Pero aquí hemos estado con algunos artistas plásticos, todos lo recuerdan, todos. Cuando conversamos con Osvaldo Guamán, cuando conversamos con Enrique Madrid, cuando conversamos con Pablo Cabrera, lo primero que hacen es acordarse del gran maestro Polibio Pereira, padre de Cruzcaya. Muchas gracias. Saluden a Lidia Gardenia Pazmiño por el mensaje que... Gracias, Gardenia Pazmiño. Gracias una vez más por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Las despedimos. Ahora sí, las últimas palabras, porque las veo que están contentas, ¿no es cierto? Sí, estamos contentas. Fanny, por favor. Sí, claro, muy emocionada por la entrevista y gracias por este espacio cultural que nos da a nosotros, a las mujeres orenses. Muchas gracias. Y viva Santa Rosa, ¿no es cierto? Sí, un saludo. La poeta de Santa Rosa, ¿no es cierto? Muchas gracias, un saludo a Santa Rosa. Sí. Claro, viva Saruma y viva Atahualpa. Y viva Pacha. Y viva Pacha con las 2, porque Cruzcaya vivió un buen tiempo en Pacha, ¿no? Dice, de un mesecito ya de Saruma fue a Pacha. Bueno, con ustedes, buenas tardes, buenos libros y los espero sin falta
para el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Así suelen decir. Muchas gracias. 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 Ok.